volví a probar. Boca no pierde sabor la caramelo. Nos dejamos llevar. Mi bandolera, yo soy tu bandolero. Me volví a probar. Boca no pierde sabor la caramelo. Lo que le faltaba este día de hoy, el señor Lanata. Acá estoy. Hola, señor. Hoy te estuve escuchando de buen humor. De buen humor, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hoy estaba de buen muy humor, risueño. ¿no? Hoy estaba risueño, sí. Mirá. Cero Cascabel, indignado. sí. Me gusta, me gusta. Hay que tomarse las cosas, bueno, como son, digamos, ¿no? Trágicas. Sí. Sí, acá tengo un dato del dólar blue, de cómo arrancó el blue. Siguen apareciendo, ¿no? A ver, ¿qué se dicen? ¿Qué hay, Marcelo? Bueno, y el dato lo tengo de un banco argentino muy importante. 145. Está bien. Tiene que buscar su nuevo equilibrio, Marcelo. 145. Ayer estaba 132. Mirá. Pero bueno, ahí estoy. Hoy va a ser un día muy difícil, Marcelo. Una pregunta, Willy. ¿Hoy? Sí, hasta que se vaya acomodando, Marcelo. No, Willy, no es hoy esto, es así. Sí, bueno. A partir de hoy. Nuevo equilibrio. Yo ayer terminé Marcelo, que nos hizo creer todo fue la nata. Sí. ¿Quién nos hizo creer lo del médico y todo eso? Tenemos plan, Jorge. A mí me parece que es importante subrayar que la idea de la incertidumbre que había rodeado, digamos, a muchos argentinos durante tanto tiempo, incluido yo, tal vez no vos, que habías planteado un punto de vista distinto hace un tiempo, se terminó, ¿no? Ya no hay incertidumbre. Mira. Claro, pero ¿ustedes me están escuchando bien? Sí. Sí, perfecto. Perfectamente. No, porque recién pensaba que no. No, yo ayer terminaba el programa, no terminaba, pero más o menos en la última parte del programa, hablando con Martín Tetaz, sobre cómo él imaginaba que iba a ser la economía de los próximos años, ¿no? Y a mí lo que me parece es que lo más lógico sería que lo dijeran de una vez. Porque esto que están haciendo, de ir trabando, es muy desgastante. O sea, ayer Martín me decía, y yo coincido bastante, no sé ustedes cómo lo ven, que lo que va a haber en los próximos años es un rol completamente marginal de la actividad privada y un rol importantísimo de la actividad estatal y del tema político y del favoritismo y de esto y del otro. Si va a ser así, es mejor que lo digan. Bueno, ya está, eso pasó ayer. Claro, pero todavía no termina, viste, de pasar, porque bueno, podrían... Falta la reforma. No, ya está, Jorge. A ver, Pero mirá. no lo van a decir nunca. A ver, ayer, mira, pero escucha, no falta nada, ya está, mira, a ver. A mí lo que yo miro la actualidad de esta mañana veo con claridad, no sé, no es muy sofisticado mirar, digamos, ¿no? 3 elementos fundamentales que ya están claros. Hoy se consagra el mecanismo de la impunidad a partir de una... Con lo de los votación en el jueces. Senado. Sí, es terrible lo de los jueces. Terrible, ya está. Es decir, hoy el Senado consagra el mecanismo de la impunidad de su propia titular, ¿no? Yo no estoy diciendo que Joana Kirchner sea culpable o inocente, digo que está sometida a un proceso judicial con los jueces que ella va a desalojar. Entonces, ahí esto se consagra un procedimiento. En segundo lugar, el supercepo, en su versión consumidor de dólares, bueno, es una complicación más a la que ya venía ocurriendo, es decir, ya de más impuestos, Netflix, etcétera, etcétera. Pero envía eventualmente a las compañías argentinas privadas a la dimensión desconocida, porque las obliga a defaultear. Y eso puede incluir, obviamente, a la propia ciudad de Buenos Aires, que nunca defaulteó. Entonces, hay un montón de compañías argentinas importantísimas que han emitido bonos en el exterior, como todas las compañías del mundo, que cotizan en mercados internacionales, por ejemplo en Nueva York, los bancos argentinos, las compañías argentinas, que van a tener que defaultear. Y en tercer lugar, el presidente consagró ayer un conjunto de valores que los explicitó respecto del problema del mérito. Nos han hecho creer, Jorge, y esta definición, nos han hecho creer, no es una cuestión menor. Todo el kirchnerismo supone que lo que ocurre es el resultado de que nos hicieron creer cosas. No importa si Clarín o Bugs Bunny, ¿no es cierto? No se distingue mucho ahí. Hay un conjunto de tipos que nos hacen creer cosas, ¿no? Bueno, ¿qué nos han hecho creer esta vuelta? Que la evolución depende del mérito.
obviamente la idea que postula el presidente es que la evolución proviene del Estado, ¿no es cierto? O sea, o es el individuo o es el Estado, ¿no es cierto? Entonces, el presidente ha presentado ayer la noción del Estado como sustituto de la persona. El mérito de la persona, su esfuerzo personal, sus valores, su trabajo, su estudio, no constituyen un valor para esta sociedad. Lo que cuenta es el Estado, ¿no? Que sustituye al papel de las personas. Es una postura dramáticamente totalitaria y antidemocrática, porque te lleva después, obviamente, a razonamientos aún muy peores que este, ¿no es cierto? Entonces, este conjunto de elementos, le falta eventualmente el cuarto elemento, que es qué hacen cuando salga mal, ¿no es cierto? Lo que hemos visto en la historia reciente, cuando esto sale mal, el cuadro se agrava, ¿no es cierto? Porque aparecen los culpables de que salga mal. Por ejemplo, vos, ¿no se lo ponele? Sí, claro. Sí. Bueno, entonces, ha ocurrido finalmente que tenemos como presidente de la Nación y como administración de la Nación a la señora Kirchner en versión ridícula. Una versión ridícula de Cristina Kirchner. Ni Cristina Kirchner llegó a tanto. Bueno, está bien, finalmente se ve lo que es, ¿no? Y bueno, obviamente, está claro cómo son las cosas. A ver, obviamente yo no estoy de acuerdo con nada de esto, ahora prefiero que se vea lo que es. Obviamente. Y claro, no que parezca otra cosa, ¿me entendés? Pues bueno, sabemos dónde estamos. Es un proyecto chavista, no diría venezolano. Está bien. Pero chavista. No es lo que votó, no es lo que votó el 48% de los No, bueno, pues eso. Pero bueno, son detalles. Tampoco es lo que dice la Constitución. Vos fíjate que agregale a esto, obviamente que esto ocurre en el contexto de una guerra estúpida con argumentos desopilantes contra la Ciudad de Buenos Aires, que por supuesto avanza con por ejemplo, el postulado de ayer del ministro Ginés González García, de la cuarentena solidaria. La cuarentena solidaria, sí, lo escuché. ¿Cómo fue la palabra que le encontramos hoy que fue tan desopilante? El efecto mostración. La mostración, sí. Jorge. Sí, es demostrar, obviamente, ¿no? Buenos Aires produce el efecto mostración. Claro, porque muestra, decir. Sí. Exactamente. Está en la Real Academia Española, demostración. Sí, en serio. Y el presidente con este bendito problema de discutir el problema del puerto, que la culpa de todo la tiene el puerto. Eso te escuchaba, me parecía muy gracioso. Pero pues tenés así, razón, Jorge, pero... se lo van a poner en Salta, ¿entendés? Claro. No, es increíble, sí. Bueno, pero a ver, vos decís, parece una broma que estoy haciendo un libreto humorístico. No, flaco, es el presidente de este país que ayer planteó el problema de que el problema argentino es el puerto. Que es una idea constante en el debate histórico argentino, atribuirle al puerto la responsabilidad de la falta de desarrollo de Argentina, ¿no? Eso está presente en todo el debate histórico argentino, ¿no? Entonces, fíjate, como pusieron el puerto donde había, obviamente, agua, los ferrocarriles fueron construidos, obviamente, yendo al puerto. Lo que debieron haber hecho los ingleses en esa oportunidad, para que no los culpen hoy de haber hecho un país desequilibrado, es hacer el puerto en un lado y los ferrocarriles para el otro, ¿no es cierto? No, ¿sabes quién tuvo la culpa? Los dos elementos no se conecten, como por ejemplo ocurre en Brasil, donde sí, en el Puerto Santo se conecta el puerto con el tren. Argentina debe haber hecho lo inverso, mandar el puerto por un lado y el tren en la dirección contraria, ¿no? Para que nadie pueda decir nada, ¿no? Pero la culpa, Marcelo, es de Pedro de Mendoza. Mirá. Que vino a fundar justo Buenos Aires al lado del puerto. Es cierto. Si hubiera ido a otro lado... Claro. ¿Por qué no fue el interior? Por ahí ya era un plan, ¿no? Y bueno, y mirá, insistió Garay, fíjate que... Otro. Un plan con 400 años de planificación, ¿no? Claro. Hasta que vino el ingeniero Huergo y consagró finalmente ese plan de despojo, ¿no? Y va a cobrar Willy, explícame, Willy, para todo público. Sí. Para mí, por ejemplo, que no entiendo un carajo. ¿Qué es lo del default de las empresas privadas? ¿Qué significa y por qué lo hicieron? Bueno, lo hicieron porque no hay dólares y porque hace un año que se están rifando los dólares en el turismo y en el ahorro. Y entonces, obviamente, cuando asumió Alberto Fernández, habría 15.000 millones de dólares o 12.000 millones, y bueno, y se
se acabaron los dólares. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué es lo que no quieren? Que las empresas saquen dólares para pagar afuera. Claro, es decir, las deudas que tienen las empresas por obligaciones en los mercados, o sea, por la emisión de bonos, obligaciones negociables, por las deudas financieras que tienen, esos dólares las empresas los podían comprar en el Banco Central al precio de ayer, suponete 78 pesos. ¿Entendés? Ahora, digamos, eso es toda una discusión. Por ejemplo, en el caso de Vaca Muerta, que son empresas que necesitan permanentemente una enorme cantidad de capital para invertir, y bueno, los tipos toman la deuda y resulta que el producto de lo que hacen, la exportación, la exportan al dólar de 78 pesos, al dólar comercial. Entonces vos comprás una máquina y ahora te la obligan a pagar al dólar si querés, o sea, no te venden los dólares para que vos pagues esa deuda. ¿Qué es lo que dijo ayer el Banco Central? Solamente te vendo, o sea, si vos debes $100 afuera, yo solamente te vendo 40 si vos me demostrás que los 60 que faltan los reperfilaste. Quiere decir que acá hay un doble problema, que es que si vos no querés defoltear, no está claro ni siquiera que te vendan los 40. O sea, para que el Banco Central te venda los dólares y te venda solamente el 40% de tu deuda, vos tenés que presentarle al Banco Central que defolteaste el 60%. Si no, eso es algo que se va a tener que aclarar ahora, porque puede ser que una empresa diga, mirá, yo tengo dólares afuera y están declarados, y por lo tanto dame 40 y yo pongo 60 para no defoltear. Pero como está formulada la resolución obliga a la empresa, a la provincia, a, digamos, defoltear. Hay algunas excepciones. Si la deuda la tenés con organismos internacionales, no corre. Ahí aparentemente... Ahora, esta situación, bueno, es la consecuencia, como te digo, de haber tenido una política cambiaria totalmente ridícula, donde ahora se quedó todo el mundo sin dólares y se produce una situación muy complicada para el comercio exterior. ¿Quién te va a fiar una máquina? Si vos cuando compras una máquina la compras con crédito. Entonces el gobierno te dice, ese crédito lo tenés que pagar a 130, 140 mangos. Ahora, el producto que vos fabricás con esa máquina lo vas a vender a 78. En el caso del campo es todavía más grosero, porque digamos el campo, que es el que genera los dólares, a ese le obligan a vender los dólares a 50. Y resulta que las deudas las va a tener que pagar a 130. Bueno, imagina que nadie le va a prestar a una persona que vende a 50 y tiene que pagar la deuda a 130. Por lo tanto, la economía se paraliza en términos de inversión y en términos de futuro. Todo lo que vos hablabas ayer con el querido Martín Tetaz al final del programa, hoy lo tenés que agravar, digamos, ¿no? Claro, así que sí, es una medida, digamos, desde mi punto de vista es exactamente lo contrario a lo que habría que haber hecho. Para colmo lo que me cuenta la gente del campo, de cambio, ¿no? Lo que me cuenta la gente del campo encima es que se viene la sequía, que el año que viene va a ser un año de sequía, con lo cual ahora empieza. No, bueno, con lo cual se va a agravar todo. Acá también hay un gran interrogante a todo el régimen, digamos, de generación de divisas del sector agropecuario, porque digamos las famosas cerealeras o las compañías que le pagan la cosecha a los productores, el productor trabaja, levanta la cosecha, vende y recibe pesos. Ahora, esos pesos que recibe el productor son pesos que se los da Cargill, la que está de moda, Vicentín, de la otra, es decir, son las grandes compañías, las cerealeras. Esas cerealeras toman crédito para adelantarle a los productores, porque después ellos tienen que embarcar la mercadería, llevarla a China, cobrarle a los chinos. Entonces, las empresas toman crédito internacional en dólares para prefinanciar exportaciones, que es el corazón productivo de la Argentina. Bueno,
esa situación, ¿cómo queda ahora? ¿Cómo se pagan las prefinanciaciones de exportaciones? ¿Se pagan al dólar oficial? ¿Se pagan al blue? ¿No se pagan? ¿Te obligan a defaultear? Yo creo que el gobierno ha mostrado, particularmente el equipo económico, que está muy perdido frente a la situación en la que estamos. Las decisiones que se tomaron son exactamente lo contrario de lo que había dicho el presidente de la Nación en reportajes el fin de semana, y son exactamente lo contrario de lo que había dicho el ministro de Economía. Y vos fijate que ayer el ministro de Economía llamó a una reunión con periodistas especializados para hablar del presupuesto nacional. Y mientras que esa reunión se estaba dando, se enteró todo el mundo que en el Banco Central estaban preparando esta resolución. No quedó claro si hubo coordinación, parecería que no hubo coordinación entre el Ministerio de Economía y el Banco Central, lo cual muestra, bueno, que hay una situación, digamos, de enorme falta de coordinación en lo que se está haciendo, ¿no? Ah, Marcelo. Ay, Jorge. Sí, Jorge. Qué desastre, por Bueno, favor. yo creo que está todo bastante claro. Me parece que el que solucionaba no todo quiere, mucho más el que fácil, ¿no? a Pero ver, bueno. yo no insistiría con la noción de incertidumbre, ni diría que a estos elementos les falta algo más para confirmar efectivamente que la Argentina ha adoptado un rumbo. Yo creo que está bastante claro. Está totalmente claro. Totalmente, sí, estoy de acuerdo. Totalmente claro. O sea, a ver, Y bueno, yo ahora hay que mismo- macarse con esto, digamos, nada, es así, será sí, esto sí. 4 años y hay que ver cómo le sale, qué sé yo, Esta probablemente es la mal. escala- Esta es la escala, digamos, que Argentina ha adoptado. Un ministro de Desarrollo Social que subraya la relevancia de las changas, la ley de conocimiento que en el Senado no se aprueba, el ministro Moroni que no se mosquea porque cierra Falabella y despide 5.000 tipos. Bueno, ¿Quién es fue que evidente dijo que estaba contento por lo de Falabella? ¿Alguien dijo que estaba contento? Ah, Navarro en C5. Ah, ok. Ah, porque hacía una cuenta, vos mira, hay que ser, es increíble, ¿eh? Es coeficiente, debe tener 60 de coeficiente. Escucha, Navarro dice, como Falabella en Chile, cada puesto que empleaba había desalojado a otros 92, ahora que Falabella cierra, esos 92 volverán a trabajar. ¿No te gusta? Van a crecer solos en la tierra los 92. Sí, claro, obviamente. Por ahí es interesante, si querés, te obsequio el debate sobre el tema del puerto, para que lo sondees hoy en el programa y consultes a un Totalmente. especialista si es Totalmente. posible hacer un puerto donde no hay agua, ¿no? Bueno, sería difícil, pero en Argentina todo se Pero puede. en Argentina es posible, digamos, ¿no? Sí, claro. Sí, Y que claro. los barcos un puerto con barcos, obviamente, ¿no? Sí, claro, claro. Exactamente. Y que después esos barcos se han trasladado de alguna manera. Encarecería un poco la logística, digamos, Sí, pero presentaría un acto de justicia, ¿no? de justicia. Eso sí, el federalismo Exactamente. se impondría. ¿Y qué es más importante, Jorge? ¿La logística o la justicia? No, la justicia. Por La eso vamos a justicia. hacer ahora lo de los jueces. claro. Hemos traído- Lo hemos más traído importante es la justicia. Teniendo los gasoductos, hemos traído gas en barco a la Argentina. Perdón, vamos a seguir trayendo, vamos a volver a traer este año. Claro. Vuelve el barquito. Porque otra vez se quedaron Teniendo sin- Bolivia, teniendo Sí, ya sé. Vaca Muerta. Sí, bueno, pero el barquito viene con regalo. Nunca llega solo el barquito. Bueno, me voy a Bueno, tomar pase el bien, catiscafo. Para. Un abrazo, Oxígeno, Oxígeno, Esperá, para un segundo. Jorge. Oxígeno. Dígame, oxígeno. Anda por ahí, Oxígeno. ¿Cómo le va, Una pregunta, Marcelo? Oxígeno. Una preguntita final para que cómo no. Jorge quiere saber. Sí, En Uruguay, ¿dónde está el puerto? en el río. Ah, Claro, ¿Y el río dónde adentro, está? en el norte, ¿En en qué el norte. en qué Así les ciudad? va. En el agua, Marcelo. Está lleno de agua. ¿Y eso sé queda ustedes. en Montevideo? En Montevideo, por supuesto, Marcelo. Acá estamos embuchados de dólares y tenemos agua para regalar. ¿Y a quién se le ocurrió eso? ¿A quién se le ocurrió hacer un puerto en el agua en Montevideo? Yo le quiero decir algo, Marcelo. Sí, En dígame. homenaje al general Ortiga y a los 33 orientales que nos dieron patria y consiguieron el sueño ortiguista. Eso, Digo, muy bien. digo. Chao. Un abrazo. Chao. Me volví a probar, yo que no pierde sabor.